Soy Heidi Cansobre, directora nacional de asistencia técnica en el Consejo Nacional de las Mujeres. Cuando hablamos de violencia basada en género, la violencia basada en género es aquella que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esto es importante aclararlo, porque muchas veces al escuchar este término, al escuchar género, se piensa que cuando existe violencia por parte de mujeres hacia varones, por ejemplo, nos dicen, bueno, eso también sería violencia de género. ¿Hay varones que sufren violencia de género? La respuesta es no. La violencia de género está justamente basada en el género. Los varones pueden sufrir muchos tipos de violencia, como toda persona, pero no sería específicamente por su pertenencia a un género, que es justamente lo que caracteriza a esa. Entonces, cuando hay varones víctimas de algún tipo de violencia, como puede ser la violencia institucional, como puede ser violencia entre varones o cualquier tipo de violencia, no sería violencia basada en género. ¿Y por qué es la particularidad de esta violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres? Es porque esta se basa en una situación desigual, estructural, que existe en la sociedad entre varones y mujeres, en que unas y otros no tenemos las mismas posibilidades de desarrollarnos de la misma manera. Entonces, estas desigualdades sociales que existen, que son instauradas desde que nacemos, desde que se nos imponen ciertos roles por el simple hecho de haber nacido mujeres, nos hacen quedar en una situación más vulnerable, en la que después, por ese motivo, justamente nos podemos ver inmersas en distintos tipos de violencia. La violencia doméstica, que es uno de los tipos de violencia que podemos sufrir las mujeres, tiene justamente como basamento esta relación desigual en que frente a los roles que asumimos en la sociedad y que nos son impuestos, una mujer está en una postura en la que por un lado es difícil de detectar esa violencia, porque muchas cuestiones sutiles son consideradas naturales en la sociedad y no son vistas como violencia. Se piensa que eso es la forma de los tratos que debemos recibir, ese es el trato que nos deben dar naturalmente, o también las posiciones que como decía, que podemos asumir dentro del hogar, por ejemplo, no permitiéndonos a veces la libertad ambulatoria, la libertad de decidir sobre el dinero o la libertad de decidir sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro propio cuerpo. Estas son situaciones que se pueden dar en la violencia doméstica. Entonces, para una mujer saber que está en esta situación, en realidad lo primero que tenemos que hacer es empezar a desnaturalizar ese tipo de tratos. Es decir, no es natural que me pegue, lógicamente, a veces la violencia física es más vistosa, es más burda, entonces podemos más rápidamente identificarla, y una mujer que recibe golpes, al menos afortunadamente podemos decir hoy día que puede saber que eso no sería algo natural, estaría en una relación violenta. Pero hay otros tipos de violencia que son más sutiles, que a veces les va a costar a la mujer identificarlo, como es la violencia psicológica, que esta es la que encontramos presente encima en la mayoría de los casos de violencia, porque viene acompañada de otras. ¿Y qué es la violencia psicológica? Estos malos tratos constantes que tienden a desacreditarnos como mujeres, ¿no? Esto de no servís para nada, sos una estúpida, que van haciendo en la mujer que esté en una situación de vulnerabilidad, que ella crea esto que se le está diciendo, ¿no? Porque si escuchamos un mensaje repetido una y otra vez y te dicen tantas veces que sos una tonta, te lo vas a terminar creyendo. Y así es como ella se va culpabilizando también de esa situación. No soy yo, sos vos que me hace poner así agresivo. Entonces son pequeñas cosas que ella puede ir identificando. Que debería ser una mujer que tiene dudas respecto a esto, respecto a estar en una situación de violencia. ¿Será normal esta angustia que siento? Que es algo que se siente cuando se está en una situación de violencia doméstica, ¿no? Angustia constante, depresión. A veces se consulta a los psicólogos y estos lo que deciden es medicalizar, ¿no? No identificando que el problema está en otro lado, que quizás está viviendo una situación de violencia de género. Entonces esta mujer tiene muchos recursos. Lo importante es que se acerque a alguien que conoce sobre la temática. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos a disposición la línea 144, que no es una línea de denuncia, sino que es de información, es decir, que puede contar sobre sus situaciones de manera anónima, atienden las 24 horas, profesionales especializados en el tema. Entonces esta mujer puede llamar y decir, esta situación que estoy viviendo es natural, puede ser que me suena por lo que escuché, por lo que me dijeron, que estoy en una situación de violencia. ¿Qué recursos tengo? ¿Qué puedo hacer frente a esto? Esa respuesta se le va a dar en la línea 144.
Muy bien. A ver, recordamos entonces la línea 144 es una línea de información y asesoramiento sobre violencia de género. Las 24 horas, ¿sí? Gratuito. Gratuito, depende del Ministerio de Justicia, ahí te pueden informar de qué hacer, ¿sí? Línea 144. También algo que me parece muy importante es la organización en el barrio, con las vecinas, ¿sí? Para que estén alerta, para que las mujeres puedan tener una red de contención. Y a las mujeres tratar de que no caigan en la manipulación del hombre. Ya voy a cambiar, no sé. Voy a cambiar, los hombres no cambiamos nunca, No. es así. Así que hay que tener cuidado. Pero además otra manipulación que tiene que ver con tratar de separar a la mujer de la familia. ¿Viste cómo es tu papá? ¿Viste cómo es tu mamá? Sí, separarla de la familia. te va aislando. Que te aísle. Y por el otro lado, el aislamiento de la familia, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado. 144 es la línea 24 horas para estar atento. Hoy en el día de hoy se conoció el primer índice que habla, el primer estudio que habla de la violencia machista. Todas las mujeres, se calcula que más del 90% de las mujeres sufrieron en algún momento de su vida violencia machista. Pero vamos a compartir este informe, primer índice que habla sobre la violencia machista. El diagnóstico es crudo. El 99% de las mujeres que participaron del primer índice nacional de violencia machista vivió por lo menos una situación de violencia con alguna de sus parejas. Mientras tanto, el 97% sufrió situaciones de acoso en espacios públicos y privados, pero solo el 5% hizo la denuncia. Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta que alcanzó a cerca de 60.000 mujeres de 1.800 localidades de todo el país. Cuando voy en el colectivo y se pone alguien atrás, que simplemente para ponerte incómoda también te pone re incómoda. Y nada, muchas veces si le decís algo, si contestás, se hacen como si nada. Igual falta la gente, muchas veces falta la gente, muchas veces no. Y manejando, muchas veces, que uno hace por ahí cierta maniobra de precaución o lo que sea y el hombre se lo toma como que, por ser mujer, digamos, uno, viste, es distinto. La encuesta elaborada por el colectivo Ni Una Menos con la colaboración de distintas organizaciones volcó esos padecimientos en números. El 92% de las encuestadas padeció algún tipo de descalificación por ser mujer. El 79% dijo que al menos una vez un desconocido la tocó o apoyó sin su consentimiento en un espacio público. Un número equivalente de encuestadas tuvo miedo alguna vez de ser atacada físicamente y un 69% de ser violada. Nos han seguido hasta con una bicicleta, un señor, y me iba diciendo muchas cosas. A veces los taxis que se te paran al lado y... No tienen límites. ¿Cuál le parece la violencia más común que está sufriendo la mujer hoy? La violencia en los medios de transporte y en la calle, además de las privadas en las parejas. El 59% fue agredida delante de sus hijos, el 58% recibió empujones de su pareja, el 40% recibió alguna vez una cachetada y el 28% fue golpeada mientras estaba embarazada. Los resultados de la encuesta atravesaron el encuentro que familiares de víctimas de femicidios mantuvieron esta mañana con el presidente Macri en la Quinta de Olivos. Todo ocurrió en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que tuvo otras expresiones de compromiso en la calle. Claramente tenemos que hacer un cambio cultural para evitar que cualquier mujer, cualquier niña viva a lo largo de su vida todas las formas de violencia. Lo que más nos interpela, lo que más nos duele es cuando vemos el extremo de la violencia, que son los femicidios. Pero también es cierto que en la línea 144 en este momento estamos duplicando y triplicando la cantidad de llamadas con respecto al año pasado. Por estas horas, el colectivo Ni Una Menos difunde el informe completo de los datos de violencia machista en una presentación en la que aboga por la necesidad de acciones para revertir un diagnóstico que alarma. Hay criminales que proclaman
tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.